Noticias de última hora. ¿Era más seguro compartir un cigarrillo que una cerilla en la Primera Guerra Mundial? Pues sí, en la Primera Guerra Mundial los soldados por la noche fumaban, y al encender la cerilla para prender el cigarro, los otros soldados encontraban fácilmente su posición. Al segundo cigarro que encendían, cargaban sus armas, y al tercero, ¡pum! Un disparo y adiós. El perito moreno con nombre de un alemán. Esa es nuestra noticia de hoy. Hace pocas horas, una corriente de aire nos ha obligado a descender en un lago de 300 metros de ancho y paredes de piedra de 800 metros de altura. Debemos salir de este encierro. Esta es una anotación escrita en el diario de Gunder Pluskow. Gunder Pluskow y Ernest Derblow iban viajando para descubrir nuevos lugares en el mundo. El 27 de enero de 1931, Gunder y Ernest quedaron atrapados. La última anotación de Gunder fue al día siguiente cuando escribió que esa mañana iban a intentar salir de allí. Los cuerpos de ambos aventureros se encontraron en el lago Rico, en la pared sur del Perito Moreno. A los 44 años fallecía Gunder Pluskow, un héroe para las Fuerzas Aéreas Argentinas, cuyo nombre se puso a un glaciar en Punta Arenas. Noticia de última hora. No abandonaré a uno de los míos, son las palabras de William Hackett cuando el equipo de rescate llegó hasta él, después del derrumbe del túnel. Él se negó a marcharse sin su compañero Thomas Collins, el cual seguía atrapado. Cada 25 de abril se celebra en Australia y Nueva Zelanda el Anzac Day, una festividad nacional en honor de los soldados de Anzac, que significa Australian and New Zealand Army Corps, que en español es Ejército de Australia y Nueva Zelanda, que lucharon en la batalla de Gallipoli de 1915 contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial y cuya conmemoración en la actualidad se hace extensiva a todos los australianos y neozelandeses que sirvieron y murieron en todas las guerras, conflictos y misiones de paz. En abril de 1915, en la península turca de Gallipoli, tuvo lugar la batalla de los Dardanelos. En febrero de ese mismo año, las tropas aliadas desembarcaron en la península para poder controlar el estrecho de los Dardanelos. La ofensiva estuvo mal preparada. El desembarco fue en una playa, al pie de un terreno elevado, donde se encontraban las tropas turcas. Durante varios meses, los soldados de uno y otro bando iban cayendo, y ninguno de los dos bandos dominaba la batalla. La única manera de establecer comunicación, al igual que prestar ayuda y servicio, era vía marítima. Debido a la distancia que los barcos tenían que recorrer y a la escasez de transportes con refrigeradores, era imposible enviar alimentos frescos y se centraron en productos no perecederos: comida enlatada, arroz, té, café y galletas. Lógicamente, no valía cualquier galleta, así que buscaron una a base de avena, azúcar, harina, coco, mantequilla y melaza, y las denominaron como Anzac Biscuits. Había productos que escaseaban en aquel lugar, y uno de ellos era el papel. Entonces, los soldados usaron las galletas duras para escribir cartas en ellas a sus familiares. Hay pruebas existentes aún expuestas en el Australian War Memorial. Buenos días a todos, hoy es 20 de abril y estáis escuchando Radio Historias. Yo soy Lucía desde Valladolid informándoles de las últimas noticias. Espero que disfruten. La Gran Guerra
fue un gran campo de pruebas. El uso del gas venenoso fue una gran innovación para los militares. Los gases utilizados iban desde el gas lacrimógeno a gases como el mostaza o el fósgeno. A pesar de ser gases peligrosos, las consecuencias eran limitadas. Solo el 3% de los muertos en combate llegaron a tener quemaduras, ceguras o problemas respiratorios. Esta historia ocurrió en la fortaleza de Oswiecq, donde los alemanes lucharon contra zombies rusos. Los alemanes aprovecharon el despiste de una invasión para tomar Oswiecq, Polonia. Se trataba de una estructura hecha en el siglo XIX, prácticamente circular, que contaba de 1000 hombres y 69 cañones de distinto calibre. Pero frente a ellos, más de 100.000 alemanes y un ingente número de artillería y morteros se encontraban preparados para la batalla. El 25 de febrero de 1915, los alemanes iniciaron un intenso bombardeo, pensando que tomar aquel lugar les costaría apenas unos días. Los alemanes lo intentaron varias veces, pero los rusos los rechazaron. Incluso, en alguna ocasión, los alemanes tuvieron que replegarse. Casi 6 meses después, hartos de que las bombas, el hambre, las enfermedades y el cansancio no rindiesen a los sitiados, los alemanes optaron por algo extremo. El 6 de agosto de 1915 atacaron con gas de cloro. Los rusos, con apenas algunas máscaras y sin lugar donde refugiarse, vieron como una nube de 12 metros de altura se acercaba hacia ellos. Tras un sabor metálico en la boca y un escozor en la garganta y el pecho, los defensores, para evitar inhalar la sustancia, se cubrieron la boca y la nariz con un paño húmedo. Era lógico pensar que podrían tomar Oswiecq, pero mientras 7.000 soldados equipados con máscaras entraban en el recinto, fueron recibidos por un ejército de zombies. Unos 70 supervivientes lanzaron un ataque llamado el Ataque de los Muertos. Los alemanes huyeron. A pesar de que Oswiecq estaba condenada, aquella muestra de resistencia heroica había servido para encubrir la retirada estratégica de las fuerzas rusas. El 22 de agosto los supervivientes rusos abandonaron la fortaleza, no antes de destruir ciertas cosas. Por fin podrían entrar los alemanes, y lo hicieron con idea de quedarse. Pero en aquel momento Oswiecq ya no tenía valor estratégico. Habían perdido varios meses y muchos hombres. Para nada. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. El 17 de abril de 1917, los periódicos británicos más conocidos, The Times y The Daily Mail, publicaban un titular de una noticia que decía: «Los alemanes y sus muertos». Los británicos se referían a unas factorías que eliminaban las grasas de cadáveres para fabricar velas o aceites, entre otros. Lo más duro de esa historia era que los cadáveres no eran de animales, sino de seres humanos. Los alemanes negaron aquellas repugnantes afirmaciones y que en el artículo se referían al mal olor de una fábrica y utilizaban la palabra cadáver, que significa animal muerto en alemán. A los pocos días, la revista inglesa Punch ilustró un dibujo en el que aparecían el Kaiser Guillermo II de Alemania diciéndole a un soldado la frase: «Y recuerda que servirás a tu Kaiser, vivo o muerto». Esto mientras señalaba una de estas fábricas. Esta noticia saltó el océano Atlántico y empezaron a sospechar de si podía ser verdad debido a la manera de cómo se comportaban los alemanes. Este bulo fue creado por John Carter, que cuando leyó un artículo sobre las guerras se fijó en 2 imágenes. Una de ellas tenía caballos muertos con la palabra cadáver y la otra soldados fallecidos que iban a ser llevados a casa para enterrar. Para crear esta noticia solo debía de cambiar el pie de la noticia y llevarlo a los periódicos.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de los pasaportes, una consecuencia. Antes de la Primera Guerra Mundial no se requerían los pasaportes para viajar, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Con un pasaporte firmado o sellado permitía a los viajeros extranjeros entrar al país o reino y viajar libremente por su territorio. En el último tercio del siglo XIX, las restricciones para entrar, viajar o establecerse en Europa se suavizaron, a excepción del Imperio Otomano y de Ruso, que requerían pasaporte para extranjeros y controlar los viajes dentro de sus fronteras. El resto de los países no exigían. Los países beligerantes se vieron en la obligación de emitir pasaportes para controlar los extranjeros que atravesaban sus fronteras y de esta forma evitar la entrada de espías. Esto es todo. Hasta luego.